Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Nos alegramos mucho de estar con ustedes. Vamos a iniciar entonces, hermanos, esta transmisión. Lo vamos a hacer con una oración. Cierre sus ojos conmigo, incline su rostro. Oramos al Señor. Padre que estás en la gloria, te damos gracias por lo bueno que eres, porque en tu propósito está, Señor, que esta noche estemos conectados, oh Dios, buscando tu rostro. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, que ministres nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Podamos nosotros ser, oh Dios de la gloria, probados de estar delante de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, limpia nuestros pecados, Señor, para que nuestra oración no tenga obstáculo a llegar a ti, Señor, para que seamos probos de estar delante de ti y poder, Señor, alcanzar las bendiciones, la gracia que tienes para nosotros. Quédate con nosotros a lo largo de este momento, Señor, en tu presencia. Y bendícenos, Señor, con el hecho de que tu Espíritu Santo siembre en nuestro corazón su palabra. Bendícenos, oh Dios, recibiendo nuestra alabanza delante de ti. Que todo este momento, que todo este culto sea una bendición para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Así, con los ojos cerrados, hermanos, en esa comunión con Dios, vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir: santo eres tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, Jesús. Gracias, Jesús, por ese tan grande amor, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio.
por esa convicción, por esa determinación, Señor. Que eres esa voluntad, oh Dios de la gloria. Bendita, Señor, estamos delante de ti en esta hora, teniendo la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nuestro anhelo, Señor, siempre es honrarte, Señor. Nuestro anhelo siempre es, oh Dios de la gloria, el estar aprobados delante de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ministre tu palabra esta noche, Señor. Que podamos nosotros, Señor, aprender, Cristo de la gloria. Que nosotros seamos, Señor, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Poniendo en práctica, Señor, cada uno de tus consejos. Que sea tu Espíritu Santo sembrando la semilla en nuestro corazón. Que sea esta germinando, Señor, dando el fruto que tú tanto deseas. Preparamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón a recibir de ti. Todo esto en el nombre de Jesús lo pedimos, por quien te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos, hermanos, a estudiar un momento la palabra del Señor. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo número 5. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando los tributos o las ofrendas que nosotros le damos al Señor. Decíamos, hermano, en la primer ponencia que así como nosotros como ciudadanos honramos al gobierno local, honramos al gobierno de la República, otorgando nuestros impuestos o precisamente los tributos, así de igual manera siendo hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, nosotros también tenemos, hermanos, el hecho de estar dando al Señor los tributos. Ya estuvimos hablando acerca precisamente de las ofrendas y diezmos, estuvimos hablando de los ayunos, estuvimos hablando de las vigilias, y hoy vamos a estudiar un poco más detenidamente el siguiente, que es la oración. Capítulo número 6 del Evangelio de Mateo, versículo número 5, ya estamos ahí, hermanos. Amén. Mateo 6, y esto es importante. Mateo capítulo número 6, versículo número 5. Dice, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros, hermanos, cuando estábamos estudiando cada uno de los tributos, el Señor fue un poco, ¿cómo le digo? Fue un poco superficial, por decir una palabra, al referirse al ayuno, al referirse, hermanos, a la vigilia, al referirse precisamente a cada uno de los tributos anteriores, las ofrendas y los diezmos. Sin embargo, el Señor toma un poco más profundo el tema de la oración, ya vamos a ver. Lo toma un poco más detenido, más detallado, en el sentido, hermano, que la oración es fundamental para que todo lo demás que hemos estudiado tenga efecto. ¿Me doy a entender, hermanos queridos? La oración, hermano, es cierto, el ayuno es poder, es cierto, hermanos, el ayuno es un arma muy, muy poderosa. Es cierto, hermano, nosotros tenemos que ver la bendición de Dios a través de los diezmos, a través de las ofrendas, bueno, todo lo que hemos estudiado, sí. Pero cada uno de los tributos anteriores descansan precisamente en este, que es la oración. La oración, hermano, es el medio por el cual nosotros no simplemente hablamos con Dios, sino que nos damos cuenta de su voluntad. Porque, óigame bien, el ofrendar, el diezmar, no nos revela la voluntad de Dios. El vigilar no nos revela en sí la voluntad de Dios.
el ayunar no nos revela en sí la voluntad de Dios. Quien el medio por el cual nosotros conocemos la voluntad de Dios es a través de la oración. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Es a través de la oración. Si nosotros, hermanos queridos, tenemos una oración eficaz, le aseguro, hermano, que todo lo demás va a ser, hermano, algo maravilloso. Y es esta razón precisamente por la cual muchos cristianos viven frustrados, viven hermanos que ya no le creen mucho a la oración y que muchas veces piensan que Dios no les quiere contestar cuando lo que está realmente pasando es que están lejos de la voluntad de Dios. Dicen, hermanos, estar buscando de Dios, dicen, hermanos, estar tratando que Dios les hable, que Dios le guíe y todo lo demás, pero realmente lo que está pasando es que están lejos de la voluntad de Dios. Y es como cualquier padre o madre, pues si yo me le revelo a mi papá, me le revelo a mi mamá, lógicamente ellos van a actuar de una manera en la cual van a querer disciplinar mi vida para que yo esté bajo la voluntad de ellos. De igual manera el Señor nos quiere bajo la voluntad precisamente de Dios, porque de esta manera, hermano, todo lo que pidiéramos al Padre, todo se va a dar porque estamos bajo la voluntad de Dios. Dice, no seas como los hipócritas, dice que ellos aman orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Una cosa importante que usted tiene que entender, en la vida espiritual, bueno, no en la vida espiritual, sino que en las congregaciones, hermano, y usted pues tiene todo el derecho de desmentirme. En las congregaciones muchas veces se encuentra, hermanos queridos, el hecho de que encontramos personas, hermanos, que tienen ciertos dones, que tienen, hermanos queridos, facilidad de la prédica, tienen, hermanos queridos, facilidad en lo que es la música, y pretenden precisamente estar, hermanos, ministrando, por decir una palabra, ministrando la alabanza, ministrando la prédica, ministrando oraciones, poniendo precisamente sus dones pues a relucir, independientemente de cuáles sean estos, hermanos, simplemente para que los demás vean que ellos pueden. Estos son hipócritas, o sea, por muy bonito que canten, por muy bonito que toquen, por muy, hermano, sublime que se oigan los arreglos musicales, por muy versátil la predicación, por muy, hermano, ¿cómo le digo? Muy tocante al corazón las palabras, por muy, hermano, ¿qué le digo? Inspirado el don en uno. Si uno busca la vista de los hombres, uno es hipócrita. ¿Me van a entender? Uno es hipócrita. Entonces, estos que viven orando y que viven alucinando cada una de las bendiciones que el Señor les ha dado, estos son hipócritas y ya tienen su recompensa. Versículo 6, y es lo que le digo, nosotros, hermanos, estuvimos estudiando los demás tributos y eran 1, 2, 3 versículos. Este no, fíjese bien, verso 6. Mas tú, dice la Escritura, cuando ores, entra a tu aposento. El aposento, hermanos queridos, el Señor se refería a ese lugar íntimo, a ese lugar de privacidad. ¿Me doy a entender? Muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en lugares que no precisamente son nuestro aposento, nuestro cuarto, pero son lugares, hermanos, que nosotros consideramos muy propios de nosotros. Quizá usted se puede ir, hermano, abajo de un árbol en una montaña si tiene la facilidad. O quizá usted se va, hermano, usted solo, usted sola, a tomarse un café. Ahí usted sabe a dónde le gusta y cómo lo preparan. Ahí donde siempre le dicen, mire, lo mismo de siempre. Sí, lo mismo de siempre. Esos son sus lugares íntimos. Es ahí donde el Señor quiere encontrarse con usted. Porque en el aposento, en el lugar íntimo, usted es sincero no solamente con Dios, sino con usted mismo. Usted en esos lugares es lo que es. Por ejemplo, si usted busca al Señor en su oficina, ¿es pecado? No, no es pecado, pero usted ahí es el licenciado, usted ahí es el ingeniero, usted ahí es el dueño, el propietario, y no es realmente lo que Dios busca, sino que lo que Dios busca es una sinceridad tanto para con Él
como para con nosotros mismos. Busca tu aposento, dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Este ora a tu Padre que está en secreto quiere decir o está reafirmando la posición en la que el Señor Jesús quiere que nosotros oremos. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque muchas veces nosotros lo que queremos, hermanos, es que los demás vean que yo sé orar o que yo tengo un don o que yo tengo un talento, lo que usted quiera mostrar, hermano, no sea hipócrita, sino que más bien váyase ahí en lo secreto, dice, y tu Padre que está en lo secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La intimidad para Dios es muy importante. Es muy importante porque a nosotros nos fascina orar en la iglesia. Nos fascina, hermano, que el hermano que está dirigiendo se tome sus 20 minutos orando, cosa que no hace, pero bien. Toma sus 20 minutos orando y ahí yo me levanto, hasta me levanto y comienzo a llorar, qué sé yo. Pero en la casa somos un témpano de hielo, hermanos queridos. A la hora de levantarnos, a la hora de acostarnos, no oramos ni para comer. En el lugar secreto, en el lugar íntimo, somos un témpano de hielo. La pregunta es, ¿por qué nosotros, hermanos, a la hora de ejercer, de ejecutar, de ejercitar el tema de la oración, somos tan apáticos, somos tan simples? Póngase atención a sus oraciones, hermano. Si usted no está pidiendo, lo único que está haciendo es usando muletillas. Sí, Señor, tuya la gloria, bendito, bendito, santo, y puras muletillas, hermano. Le aseguro que una oración de 1 minuto, sin usar muletillas y sin pedir algo, usted no la puede hacer. 1 minuto, no la puede hacer. No, pero hermano, yo soy aquí, yo soy allá, yo sé orar. Usted no sabe orar. ¿Por qué? Porque no puede mantener una oración con el Padre 1 minuto sin ninguna muletilla y sin el hecho de estar pidiendo, no, úsame, Señor, o dame esto, dame lo otro. ¿Por qué? Y esto precisamente es lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a hacer un témpano de hielo a la hora de estar orando. Nosotros lloramos, nosotros gritamos. Bueno, ahora ya usted ni alza la voz, ahí está calladito. Así ora la iglesia, ¿ve? Diga algo, hermano, abra la boca, dice el pastor. Nada. ¿Por qué? Porque en el corazón no tiene nada que dar. Si de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Pero si usted no está conectado con el Espíritu y no está conectado con el Padre, ¿cómo va a hablar? ¿Por qué sucede esto? Fíjense bien, dice la Escritura, y aquí me quiero detener, dice, cerrada la puerta, verso 6, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y quiero que ponga atención a lo que Jesús comienza a decir para que nosotros aprendamos a orar. Aquí el Señor está enseñando a orar. Dice, verso 7, quiero que mantenga en la mente, o sea, usted no tiene que ser olvidadizo. El pastor ya pasó este versículo, se me olvidó. No, mantenga en la mente, tu Padre que está en lo secreto. Ahí manténgase en la mente, tu Padre que está en lo secreto. Dice, verso 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, porque estás con tu Padre que está en lo secreto. Hermana Gladys, Dios le bendiga. Porque estás con tu Padre que está en lo secreto. ¿Me está entendiendo? O sea, en primer lugar, tiene que entender que su Padre está ahí con usted, en el secreto. Y cuando esté con Él, tiene que tener conciencia de que Él conoce su mente, conoce su corazón, conoce ¿cómo se dice? Las intenciones. Conoce las intenciones de por qué está orando. Me doy a entender, hermano. No me está, o sea, yo puedo llegar, hermano, a ofrecerle un dulce a usted. Yo le digo, mira, hermano, este dulce yo lo traje para usted. Yo estoy formando oraciones para comunicarme con usted y diciéndole, aquí le traigo una ofrenda para que usted le guste. Si usted agarra mi dulce y comienza a comérselo, usted está aceptando, hermano,
que yo ya estoy en su presencia y usted está abierto a escuchar lo que yo tengo que decir. Y yo le voy a decir, ¿le gustó el dulce, hermano? Sí, me va a decir, vaya, fíjate que yo tengo un problema y quiero que usted me ayude. Y quizá el problema que yo tengo yo solo me lo busqué y es peligroso que alguien me ayude, pero ahora usted está amarrado a ayudarme, hermano, porque usted no conocía la intención de mi corazón. ¿Me está entendiendo? O sea, ese es el problema con los humanos, con los seres humanos, que muchas veces nos muestran una cara de amistad, nos muestran una cara de que yo soy tu hermano, yo soy tu hermana, vamos a trabajar juntos, vamos aquí, vamos allá, pero no conocemos las intenciones del corazón. El Señor sí las conoce. El Señor está perfectamente claro en cuáles son las intenciones que usted tiene para acercarse al Señor en oración. Por eso dice el Señor, no ocupen vanas palabrerías como lo hacen los gentiles. ¿Por qué? Porque piensan que por tanta palabra van a ser oídos. Esa gente de que, ay, no, Señor, y no dicen nada. Pasan, ay, Señor, ay, te adoro, ay, Señor, y no pasan de ahí, hermano, y piensan que con tanto Señor y con tanto ay, el Señor se va, ay, pobrecito amigo, no. Él conoce precisamente la intención de su corazón. Versículo número 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús en el versículo número 8? Dice, allá, en el versículo número 6 dice, hey, Él está en secreto contigo. Hey, le dice, yo conozco tu intención, conozco tu pensamiento, conozco lo que querés venirme a pedir. Y le dice, en primer lugar, no seas demasiado boca floja. No perdas el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. ¿Qué nos está pidiendo entonces, hermano? Madurez. Cuando usted llega a pedir un aumento con su jefe o llega a pedirle permiso, no está, ay, jefe, tan chulo usted, vea. Mire, y se cortó el pelo diferente. ¿Qué le va a decir el jefe? Mire, estoy ocupado, dígame qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque ¿para qué tanta palabrería? Si usted quiere un aumento de sueldo, o si usted quiere, hermano querido, un permiso, usted simplemente, mire jefe, fíjate que tengo esto y necesito un permiso. ¿Me lo da o no? Punto. Lo mismo quiere el Señor, madurez, hijos maduros, no quiere hijos llorones ni berrinchudos de que, ay Señor, ni de eso, sino que hijos maduros que entiendan que su Padre ya entiende lo que ellos tienen. Ahora bien, versículo 9. Este verso 9, hermanos queridos, nos abre la puerta a unas riquezas espirituales, hermanos, como nunca antes quizás usted lo ha vivido. Tal vez más de algunos sí, pero nunca antes lo hemos vivido. Y se va a dar cuenta, hermano, que por misericordia, porque Dios es bueno y porque Él nos entiende lo pequeñito que somos, Él nos ha dado respuesta y nos ha respaldado a la hora que nosotros estamos orando por alguien más. Porque conoce la intención de nuestro corazón. Conoce, hermano, nuestros anhelos, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros deseos. Y a Él no se le da, hermano, sopepito, como dicen por ahí, sino que Él conoce y Él quiere gente madura que pueda hablar con esta gente su voluntad y que esta gente maduramente entienda qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar en cada circunstancia y la gloria de Dios se va a derramar. Entonces, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué somos tan apáticos? Dije al principio. Porque muchas veces nosotros somos tan apáticos con el Señor. Versículo número 9. Dice la palabra del Señor, vosotros pues oraréis así. Ponga atención. Vosotros pues oraréis así. Ustedes se van a presentar, en la NBI dice, verso 9. Ustedes deben orar así. ¿Sí? Esto está más claro. O sea, Él no dio opciones de oración. Ustedes pues tienen que orar de esta manera.
Si no lo hacen así como yo les estoy diciendo que lo hagan, ustedes van a cumplir cualquiera de las prohibiciones anteriores que ya tocamos anteriormente y lo que ustedes quieran no lo van a recibir. Punto. Ay, hermano, es que yo no sé por qué Dios, porque simplemente no le hacen caso. Si mi mamá me da $1, me pide $1 de tortilla y 50 centavos de coliflor y yo le llevo al revés, lo único que voy a recibir va a ser un regaño, hermanos, no una felicitación. No voy a recibir lo que ando buscando, sino un barazo, hermano querido. ¿Me estoy entendiendo? Por eso la palabra del Señor dice, cuando oren ustedes deben de orar así. Y comienza el Señor, vámonos a la Reina Valera. Versículo número 9, dice la Escritura, vosotros pues oraréis así. Este es un mandato, hermano, o sea, entiendo lo que le quiero transmitir. Esto es una orden, no hay un abanico de opciones de oración, es una sola. Y tenemos que orar con este bosquejo de oración. En primer lugar dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué cosa más maravillosa, hermano querido. Porque muchas veces nosotros, hermano, no nos presentamos, no actuamos, no recibimos y vivimos una vida meramente, hermano querido, ¿cómo le digo? Seca espiritualmente, simplemente por no seguir las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y aquí comenzamos, hermanos, con las razones de por qué usted y yo muchas veces ni nos gusta orar. ¿A cuánto le gusta orar? Ya ve, a nadie le gusta orar. A nadie le gusta. Aquí tengo a la par a mi esposa y ni amén dijo. Porque Aleluya, amén. Ni a nadie. Nadie se preocupó por quitar el signo. No, ya para qué. Ya dije que ya no a nadie. Ahora, ¿por qué somos tan apáticos? ¿Por qué somos tan apáticos en el hecho de orar? Porque nosotros no hacemos nuestro al Padre. Me doy a entender. ¿Cuántos hacen suyo al Padre? ¿Cuántos hacen suyo al Padre? Ya no juro. ¿Cuántos hacen suyo al Padre? Fíjese bien. El sentido de pertenencia, hermanos, siempre se pone a prueba. Por ejemplo, fíjese bien. Si yo ahorita, hermanos, traigo a una de mis mejores amigas a sentarse aquí a la par mía y está mi esposa al otro lado y yo digo, vaya, les voy a hacer una pregunta a ver quién gana y les digo, ¿cuál es mi animal favorito? Y yo dejo que ellas contesten, le aseguro, fíjese bien, por un lado, mi amiga va a decir, Pedro es mi amigo y yo lo conozco. Por otro lado, mi esposa va a decir, él es mi esposo y no hay nadie más que lo conozca mejor que yo. Pero si yo le digo, miren, ¿cuál es mi animal favorito? A una de las dos me la voy a quebrar. Y cuando una de las dos conteste mal, fíjese bien lo que le estoy diciendo, ese sentido de pertenencia, ese sentido de decir, es mi amigo o es mi esposo, se va a poner en tela de duda, en tela de juicio, que es lo que siempre sucede con las oraciones, hermano. ¿Y por qué no le contestó el Señor? Mire, hermano, ¿y por qué no quiere orar por el endemoniado? Si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿por qué se va hasta la esquina cuando estamos liberando? Amén. ¿Me da a entender? Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos relajados y que ja, y los hermanos cantando, el Señor es de todos, hermanos. Pero cuando ese sentido de pertenencia se pone en tela de juicio, se pone a prueba, es ahí donde el 90% de la iglesia da un paso atrás. Porque ¿cuáles son las promesas del Señor? Vaya, el Señor nos mandó a liberar endemoniados, sanar enfermos y predicar. Esas son las tres labores que la iglesia, fundamentales que la iglesia tiene que hacer. Sobre esas tres labores se despliega todo el abanico de privilegios que hay en una congregación.
Pero lo principal y lo que una verdadera iglesia hace es liberar demonios, sanar enfermos y predicar el evangelio, convertir a las personas a Cristo. Entonces, cuando una de estas tres acciones se quiere poner en función, el 90%, ay, no, es que si el Señor no me da, yo no predico, santo. Ah, no, si estamos liberando, yo me voy hasta la esquina y desde allá voy a levantar mis manos para... ¿Me debe entender? Ah, no, es que a mí, hermano, no se me da el don de sanidad, pues él no lo tiene, no, me doy a entender. Ese sentido de pertenencia se fuma, hermano, se va de las manos. ¿Por qué? Porque para que mi sentido de pertenencia sea más que una ilusión, una convicción, tiene que haber un ingrediente esencial. ¿Cuántos tienen sentido de pertenencia en Dios? Amén. Amén. Vaya, fíjese bien las preguntas que voy a hacer. ¿Usted le pertenece a Dios? Sí, amén. ¿Le pertenece Amén. a Dios? Sí, amén. Amén. A ver, Tito, no se mentira, no se mentira. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué ustedes creen que les pertenecen a Dios? Porque me compró con su sangre, porque aquí no, mentira. Hay solo un ingrediente que a mí me hace Pertenecer a Dios. ser una prenda o pertenecerle a Dios. ¿Me debe entender? Porque a veces usted compra camisa y no sabe ni a dónde la guarda. ¿Qué lo hace? ¿O cuál es el requisito para que algo realmente le pertenezca a usted? Bueno, la Biblia establece de que el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor, Ajá. Y cree en el cumple. corazón que Dios le levantó de los muertos, este será salvo. Sí, vaya. entonces, lo bíblico es lo bíblico. Sí, lo bíblico es lo bíblico, pero fíjese bien, cuando una persona llega y se convierte y hace la oración de fe, Porque soy lavada con la sangre de Cristo, dice la cecita. la necesita, pero no. Fíjense bien, porque hay personas que llegan al altar compungidas, llorando, que van a aceptar a Cristo, que quieren dejar su vida anterior y que ya no quieren ser igual, póngame atención. Y no pasa 1 año, 2 años que vuelven a fracasar en el mismo problema. ¿Qué pasó ahí? No todo el que me diga Señor, Señor. Arrepentido, pero no convertido. Será salvo. ¿Me va a entender? Arrepentido, pero no, es que si me arrepiento, hay un arrepentimiento. Quizás cargo de conciencia sería mejor, pero no es eso. Vaya, para no hacerlo tan largo, fíjese bien, yo me confirmo o afirmo el sentido de pertenencia cuando yo conozco aquello, cuando hay un conocimiento. Por eso les dije, si yo pongo a mi esposa, que aquí está, y si ustedes, quiero que vayan al video, cuando esto termine, ustedes van al video y cuando yo di el ejemplo, la cara de ella cambió. ¿Por qué? Porque comenzó esa duda, comenzó ese, no puede ser, ¿no? Y se cayó. El sentido de pertenencia comienza desde el conocimiento. Nosotros le pertenecemos al Señor porque Él nos conoce. Fíjese bien, ¿qué dice la Escritura? Y vámonos a lo bíblico, como dijo el hermano Tomás. Vámonos a lo bíblico. ¿Qué dice la Escritura? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no se convirtieron, Porque no los conozco. porque no leyeron la Biblia, porque no se congregaban, porque esto, no, porque yo no los conozco, Mandar a hacerle, aceptar a Jesús, dice. porque yo no los conozco. ¿Sí? El sentido de pertenencia se afirma cuando mi conocimiento sobre aquello que yo creo que es mío se hace una plenitud, o sea, yo tengo que conocerlo a profundidad. Por ejemplo, ¿mi esposa es mía? Esa es una buena pregunta. Y va a ser mía, y yo voy a tener esa
convicción, esa tranquilidad, esa paz de que ella es mía en la magnitud del conocimiento que yo tenga de ella. Las cosas que le gustan, las que no le gustan, las cosas que le dan alergia, las que la pueden matar, no son mentiras. Pero ese sentido de pertenencia viene desde ahí. Siempre el Señor ha reafirmado, yo los conozco, yo los llamé, yo los escogí, yo los conozco. Porque nosotros, hermanos, nos enfocamos en el hecho de que Él me lavó con su sangre, pero a muchos hermanos, o sea, muchos creen haber sido lavados en su sangre. Y es que yo tengo este don y Dios habla a través de mí y que a mí la palabra se me hace fácil y que leer la Biblia no cuesta y que no sé qué. Hay muchas personas que leen la Biblia y tienen, hermanos, unas profundidades tan grandes, hermanos, pero no conocen el Dios de la Biblia. No lo conocen. Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos, apartados de mí porque yo no los conozco. No es lo que yo haga lo que me va a dar ese sentido de pertenencia, es el hecho de que Él me conozca a mí. Ahora cambiemos los papeles. ¿Usted conoce al Señor, hermano? ¿Se acuerdan? La parábola de los talentos. Dice la Biblia, a uno le di 5, a otro le di 2 y a otro le di 1. ¿No es cierto? ¿Qué pasó o qué hizo aquel a quien se le dio un talento? Lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Tito, ¿por qué lo escondió? Porque tenía miedo, porque lo conocía. Porque dice, conocía a su maestro. Conocía a su señor, a su amo. Dice la palabra, yo fui y lo escondí porque tuve miedo, porque sé que eres hombre duro, dice la Escritura. O sea, el tipo conocía tan bien a su señor que si él no le daba el resultado, porque bien sabes que yo, dice, ciego donde no sembré, si él no llevaba el resultado, hermano, que el Señor esperaba de él, se lo iba a quebrar. Y terminó quebrándoselo. ¿Me doy a entender? Porque él sí conocía a su Señor, pero él no se sentía parte o él no se sentía conocido por su Señor. ¿Me está entendiendo? Ahora, lo mismo sucede con nosotros. El Señor a nosotros nos conoce perfectamente, hermano. Nos conoce tanto, hermano, que dijo, bueno, este periodo lo voy a llamar de gracia. ¿Me entiende? A esto lo voy a poner en la etapa o en la dispensación de la gracia porque de otra manera me van a perder. Entonces, Él nos conoce perfectamente, hermano. El problema es si nosotros conocemos al Señor. ¿Usted conoce a su Dios, hermano? Lo vamos a conocer. Fíjense bien, ¿qué es lo primero que usted hace, hermano, para conocer a una persona? ¿Hola? Intimar. Hablar con él. No. Vaya, Tito. Abrí tu Vaya, Tito, abrí tu micrófono. Tito. Ajá, amén. Vaya. No nos conocemos. Ajá. Y la única persona que tiene que nos puede presentar es un amigo en común. Digamos que es la hermana Santa Cocodrila. Vaya. Ajá. Ella te dice, Tito, él es mi esposo. ¿Vos qué me dirías? Ah, no, espérate. Ella me diría, mira, él es mi esposo. ¿Vos qué me dirías? Mucho gusto. Yo soy Tito. Yo soy Presentarse. Tito. Yo soy Tito. Yo me llamo Tito. La primera cosa que nosotros tenemos que conocer de Dios, ¿Codrila? Su nombre o su identidad. ¿Quién es Él? O sea, ¿quién es Dios? Su nombre. Yo no puedo llamar a Dios solo porque se llama Dios. Hay un montón de dioses. Y últimamente, hermano, he oído ciertos hermanos que dicen, yo no sé si el Jesús que yo predico es el mismo Jesús que ustedes adoran. ¿Me está entendiendo? Yo no sé, dice, si el Jesús de la Biblia es el mismo Jesús que usted adora o es otro Jesús, porque puede haber ese problema. Vaya, por ejemplo, y estoy en Face,
O sea, esto va a quedar para la posteridad, hermano. Le voy a hacer una pregunta. La María, la Virgen María, que aparece con un niño y con una palma en la mano, ¿es la misma madre de Jesús? Va, ni la iglesia sabe que sí, o si no, ¿me doy a entender? Porque no lo conoce. Y yo, Ah, no, dijo la hermana. Vaya, ¿por qué? Porque la saben identificar, porque ya saben quién es María y quién es Semiramis, ¿me doy a entender? Lo mismo sucede acá entre nosotros, hermano querido. El problema, el principal problema es que nosotros decimos conocer al Señor, pero no conocemos ni su nombre, ¿me doy a entender? Vamos entonces, hermano, a conocer un poco de esto. Fíjese bien, cuando todo comenzó, y voy a hacer esto por partes porque es demasiado largo. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Éxodo. Voy a abrir la Biblia, porque se me cerró. ¿Éxodo qué? Éxodo capítulo número 20. Y vamos a leer desde el verso 6. Dice, vamos a leer desde antes. Desde el 3 vamos a leer. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, dice la Escritura, a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pon atención, comience a conocer a su Dios. Verso 7, dice la Escritura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Míreme acá, le voy a decir una cosa. Entre el versículo 3 y el versículo 7 que acabamos de leer, el Señor hace referencia no a un solo Dios, sino que Dios está hablando, hermanos, sobre los demás dioses. ¿Me doy a entender? Esto quiere decir, hermanos, que en los principios de la humanidad y allá, ya cuando el Señor está hablando con su futuro pueblo, se acostumbraba precisamente a adorar a un Dios por cada cosa inexplicable que sucediera en el ambiente. Por eso hay dioses del trueno, dioses de la lluvia, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de las estrellas, Dios de la tierra, Dios de los ríos. Porque cada una de esas cosas en aquellos entonces eran inexplicables. Y para cada una de las situaciones que al hombre le ayudaban o le mantenían o le ayudaban a mantener la vida, como el agua, la tierra, la fruta, la lluvia, o sea, el hombre conocía que todos estos elementos eran para que él sobreviviera en el lugar donde estaba. Entonces, el nombre de Dios, hermano, se ocupaba mucho para muchas cosas. Y es aquí donde comienza el Señor a decir, no hay más dioses más que yo. Y no quiero que estén adorando a otras cosas que no soy yo, porque yo soy Dios. ¿Sí? Que visito la maldad, que hago benevolencia, dice, a los que guardan mi palabra. Entonces, ellos comenzaron, hermanos, estos primeros creyentes, que es precisamente el pueblo de Israel, comenzaron, hermanos, a entender de que todo lo que existía y todas las cuestiones que ellos no podían explicar no eran originadas por varios dioses, que era precisamente la mentalidad de aquellos entonces. O sea, Abraham era politeísta hasta que conoció a Dios. Israel, que precisamente de él estamos hablando en este momento, era politeísta Israel. El pueblo de Israel era politeísta. ¿Por qué era politeísta? ¿Qué quiere decir politeísta? Tito. Que adora muchos dioses. Politeísta quiere decir que hay muchos dioses, que es muchos dioses.
que entonces es lo que comenzó, o sea, Dios lo que comenzó a tratar principalmente en el hombre es que entendiera que todo había sido generado desde un solo ser y que Él es celoso y que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Entonces comienza Él, hermanos, a interactuar con Israel diciéndole: todo lo que ustedes dicen que son dioses, no son dioses, es parte de mi creación. El único Dios soy yo. Y comenzó precisamente, hermanos, a abrirle la mente, o abrirle precisamente la mente al pueblo de Israel, porque era el pueblo que Él quería usar para su gloria, para lo que Él tenía que hacer. Ahora bien, y comenzamos, hermanos, con aquel pasaje en el que Dios comienza pues a presentarse. Y como nombres de Dios, hermano, hay muchos. Hay varios nombres que ocuparon los israelitas para referirse al Señor. Vamos a ver uno esta noche y vamos a tratar de sacarlo un poco rápido. Vamos a comenzar con el término Elohim. El término Elohim ciertamente es una de las designaciones más antiguas de Dios en la revelación. Fíjese bien, el término Elohim, hermano, es un término sumamente antiguo, muy, muy antiguo, tanto así que el término Elohim, que era precisamente para referirse al Creador, solo se encuentra precisamente en los textos bíblicos, en los más antiguos. Usted no va a encontrar la palabra Elohim en ningún texto judío, sino únicamente en la Biblia, en los textos precisamente sagrados, vea. Solo la Biblia es la que tiene este término. Y este término, hermanos, según los historiadores y según los que estudian el hecho de la Biblia y sus orígenes, dicen que este relato se encuentra, o este término se encuentra en los relatos sobre la creación y en la época patriarcal. Y este Elohim es, hermanos, una designación o un término un poco, ¿cómo le digo? Un poco curioso. Porque el término, fíjese bien, Él es el que se denomina para Dios singular. Quiero que me acompañe para darle ¿cómo se dice? Un ejemplo. Acompáñenme a Génesis capítulo número 17. Génesis capítulo número 17. Versículo número 1. Dice la Escritura: y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es Reina Valera 1960. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí en el texto original no dice Dios Todopoderoso, sino yo soy el Shaddai. El Shaddai es Dios Todopoderoso. Si usted se fija, la primera palabra que se pronuncia es Él, ¿sí? Él. Él es precisamente una asignación a Dios. Quiero que me acompañe a Génesis 14, vámonos un poquito más atrás. Génesis capítulo 14, versículo número 18. Génesis 14, versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esta es una referencia precisamente a Cristo, pero lo que nosotros vamos a tomar ahora es precisamente la parte de Dios Altísimo. Aquí se leería
verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Elión. En las versiones más antiguas nosotros vamos a comenzar, o nosotros veríamos precisamente estos determinantes a Dios. Allá en Génesis 17 se lee el Shaddai, o sea, el Dios Todopoderoso. Aquí nosotros decimos Jehová, pero realmente en el escrito está Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Elión, sacó pan y vino, haciendo precisamente el Dios Altísimo en esa asignatura de Elohim. Ahora bien, vámonos, hermanos, a Génesis 21, un poco más adelante. Génesis 21. Génesis 21, 33. Verso 33. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco de Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, que es precisamente el vocablo el Olam, ¿sí? El Olam. Ahora bien, esto es lo interesante acá. El término, fíjese bien, el término el es precisamente el término que se le da a Dios. Póngame atención. Cuando nosotros hablamos de Elohim, que es precisamente como que la base para todas las demás, ¿cómo se dice? Para todas las demás, no aparece en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermano. Por eso dije al principio, la palabra Elohim aparece en los textos más antiguos. O sea, esta palabra, si usted se fija ya en las versiones últimas, esta ya no se usa. Pero lo que yo quiero llegar es que Elohim, hermano, la palabra singular de Elohim es él. Elohim es la palabra plural. Él quiere decir Dios. Elohim quiere decir dioses. Y aquí es donde nosotros comenzamos, hermanos, y creo yo que en su cabeza ya comenzó un conflicto. ¿Me van a entender? Ya en su cabeza ya comenzó un conflicto. Porque si nosotros estamos hablando de Dios, porque se le llama Elohim y todas sus variaciones, que era la palabra que andaba buscando, Elohim y todas sus variaciones. Vaya, la palabra base es el, Dios. Elohim es plural, es dioses. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos, el Shaddai es Dios Todopoderoso. Él precisamente es Dios, el Shaddai es precisamente la variación para decir Dios Todopoderoso. Elión es la variación para referirse a Dios Altísimo. Eloham, el Olam es la variación para hablar de Dios Eterno. Pero realmente el singular de esta palabra es Él. Y el plural de esta palabra es Elohim. Y me imagino yo que ahorita usted está preguntándose, bueno, ¿cómo es eso entonces? Y para ir aterrizando, Elohim es el plural, quiere decir dioses. Y usted entenderá que para referirse a un conjunto de personas, o sea, una cuestión en plural, por ejemplo, y voy a ocupar la ayuda de mi amada esposa, para referirme o para complementar con un determinante la palabra nosotros, que todo el mundo sabe, o todos los que estamos ahorita aquí sabe que nosotros implica un grupo de personas. Nosotros, para referirnos a, por ejemplo, los cristianos, y la respuesta sería nosotros Los cristianos. somos los cristianos, ¿sí? Nosotros somos el verbo ser o estar. Nosotros somos. Por ejemplo, ustedes son. O sea, tanto la conjugación tiene que ser en plural como pues cada uno de sus componentes hablados en plural. Quiero que me acompañe a Génesis 1.1 para entender esto. Génesis 1.1 y vamos a tomar otra porción por ahí. Génesis 1.1
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original se lee, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Acompáñeme por favor al capítulo número 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, hermanos queridos, versículo número, y aquí vamos terminando. Versículo número 22. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, y dijo Jehová Dios, y aquí dice, y dijo Elohim, y aquí el hombre es como uno de nosotros. Vaya, ahí quedémonos. Abramos esto, o sea, pongamos esto así, claro. Elohim quiere decir dioses, no Dios, dioses. Lo importante aquí es que en primer lugar, cuando nosotros leímos Éxodo capítulo número 20, si no me equivoco, estábamos hablando de que Dios estaba diciendo, no quiero que adoren a otros dioses, yo soy el único Dios verdadero. Pero ahorita Génesis me está diciendo que Elohim creó los cielos y la tierra. Y Elohim dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Cuántos están hablando ahí? ¿Cuántos dioses estaban hablando ahí? ¿Cuántos dioses crearon los cielos y la tierra? ¿Hola? Solo uno. Solo uno. Ahora bien, quiero que me entiendan esto, para que usted comience a entender a su Dios, para que usted comience a conocer a su Dios. Cuando en Génesis 1:1 habla precisamente de que Elohim creó, se usa, hermanos, al lado se usa la palabra borá, que significa creó. Entonces, si nosotros nos pegamos a la traducción tal literal, serían los dioses creó. ¿Me doy a entender? ¿Suena lógico? ¿Suena, cómo se dice? ¿Qué ciencia es esa? ¿Ortográficamente bien? No, porque serían los dioses crearon. Pero en el original dice, y Elohim borá, o Elohim creó, o los dioses creó. Porque en realidad la forma plural de Dios en la Biblia evoca un sentimiento de reverencia, pero esa pluralidad nosotros sabemos que estamos hablando de un solo Dios. Cuando habla de los dioses, no es que tres dioses estuvieron ahí, sino que se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres, dice la Escritura, son muy bien, son uno. Son uno. Entonces, por eso, cuando nosotros nos vamos a los originales y nosotros leemos Elohim borá, nosotros caemos en una confusión porque literalmente está hablando de Elohim creó o los dioses creó. Cuando realmente se está hablando solamente de un solo Dios. Entonces, la palabra Elohim sí evoca al único Dios verdadero, Elohim, pero encierra precisamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si solo fuera un Dios con una sola persona manifestada, sería Él, el Shaddai, pero realmente son las tres divinas personas que conforman, hermano, a Dios, la Trinidad, como nosotros lo conocemos. Hermano, explíqueme eso de la Trinidad. Lo vamos a explicar, hermano, cuando toque la doctrina de la Trinidad. Por el momento, hermano, quería comenzar con esto. Elohim sí es una palabra plural, pero las palabras que van dándole contexto a la palabra Elohim siempre son singular, refiriéndose precisamente a ese único Dios tripartito, podríamos decirle, aunque realmente está mal usado ese término porque son tres personas diferentes. Se refiere precisamente al único y verdadero Dios. Vamos a seguir conociendo los nombres de Dios para que nuestra oración sea eficaz. Mientras tanto, hermanos, vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro.
y vamos a orar. Padre que estás en la gloria, gracias. Porque tú, Señor, nos abres el entendimiento, porque tú, Señor, nos ayudas a entenderte, a conocerte, Señor. Y esto nos hace más cercanos a ti, Señor. No nos hace extraños, no nos hace, Señor, indiferentes, sino que nos despierta el hecho, Señor, de que tú nos conoces. Y así como tú nos conoces, también nosotros queremos conocerte. Que esta palabra, Señor, quede, Señor, en nuestro corazón. Que podamos ser, oh Dios, guiados por tu palabra siempre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que les guardes. Nos despedimos de este momento, pero quedamos en tu presencia, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Gracias, hermano Luis, por cada uno de sus comentarios. Muy bien logrados. Gracias a todos por las intervenciones, gracias por las ayudas. Espero pues estemos aquí pendientes siempre, hermanos. Y no me queda más que agradecerles por la compañía. Buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Cecita. Cuídate, Cecita. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Diga. Saludos, hermanos. Bendiciones.